Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutitos para que se conecten sus compañeros. Mientras, los que tienen Postgres portable, váyanlo abriendo. Los que tienen Postgres instalado en máquina, me esperan tantito porque vamos a dar una nueva indicación. Pero los que tienen solo el Postgres portable, la carpetita, y de ahí lo estén usando, vayan abriéndolo.
Bien, chicos, vamos a comenzar. Entonces, recapitulando en donde nos quedamos el día lunes, empezamos a ver la siguiente parte del lenguaje SQL, que es el DQL, el Data Query Language, que vamos a decir que es la parte central del SQL, es el lenguaje de consulta de datos. ¿Qué quiere decir? Con estas sintaxis, estas consultas, como es el query, puedo ver la información que tengo almacenada en la base de datos y mostrarla con base a lo que me solicita. ¿De acuerdo? Entonces vimos su jerarquía, vimos cómo mostrar una columna, todas las columnas, varias columnas, cómo ponerle alias a esas columnas y a las tablas. Y empezamos a ver lo que son los operadores, recapitulando tipo de datos, y vimos los operadores de búsqueda. Y ahí nos quedamos. Ahora, algo que quiero recalcar en estos operadores de búsqueda es que van a ser, se usa búsqueda cuando yo conozco el dato exacto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí el dato exacto es 9, por eso es uno igual, por eso es uno de búsqueda, porque sé que hay un 9 ahí y lo quiero encontrar. Lo mismo aplica, aquí usamos puros números para ver el mayor, el menor, menor igual y mayor y el diferente. Pero yo también en un operador de búsqueda puedo utilizar lo siguiente. Ejemplo 6. Mostrar el número de créditos de la materia historia. Select, me pide créditos from materia, where que el nombre de materia sea historia. Entonces yo también puedo utilizar texto. Pero cuando yo conozco el valor exacto que tiene que ser, por eso es de búsqueda, voy a buscar este valor. ¿De acuerdo? Entonces pueden ser tantos números como texto. Pero tiene que ser el valor exacto, por así decirlo. Y van a ver más adelante por qué hago énfasis en esto. Que vamos a ver más adelante. Pero dudas con este ejemplo que agregamos aquí. Ok, entonces pueden ser números o en el igual puedo usar texto. Bien, como les comentaba, para los que tienen Postgres instalado en su máquina, no la carpetita portable, el Postgres instalado, nos vamos a ir a inicio y vamos a buscar la carpeta de Postgres. Aquí está mi carpeta. Y en esta ocasión voy a abrir esta herramienta que se llama pgadmin. Los demás, los que tengan el portable, solamente abran su consola y conéctense a la base que entregaron como práctica. Práctica 8.
En el chat me ponen, por favor, quien ya lo tenga abierto. En el chat me ponen quién ya le abrió, por favor. ¿Les marca error? Error. A ver, déjenme checar si es lo que creo que es el error. También le dice fail. Ok, déjenme checar. Estoy viendo. Bueno, lo que espero si abre. Si es el error que creo. Bien, vamos a enfocarnos y ahorita checamos si lo abre o no. Ok, chicos. El día de hoy vamos a ver los demás operadores, el lógico y el de comparación. Vamos a empezar con los lógicos. Ahora aquí me dice, se utiliza AND y OR cuando tengo varias condiciones en mi query. Existe una precedencia, es decir, primero se ejecuta la operación AND y después la operación OR. Ahora, estas dos palabritas lógicas las vieron en matemáticas discretas, si no me equivoco, pero si no, ahorita lo vamos a repasar con un ejemplo muy claro. ¿Cuál es la diferencia en AND y OR? Para empezar, si lo traducimos en español, tengo una I y una O, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace la operación AND? Cuando yo voy a la escuela, tengo que tomar un camión que me lleva a Plaza San Marcos y tomar otro camión para llegar a la escuela. ¿Ven la diferencia? Yo tomo un camión y otro camión para llegar a la escuela.
¿Qué quiere decir aquí? Estas dos condiciones se tienen que cumplir. Ok, vamos a dejarlo de PGAdmin para la siguiente clase. Voy a checar cuál es el error porque a mí también me lo está mandando. ¿Recuerda? Entonces, abran su consola normal los que tienen instalado Postgres, por favor. Ok, como les decía, estas dos condiciones o estos, sí, vamos a llamarles condiciones, se tienen que cumplir sí o sí. Tomar un camión y otro camión para que yo llegue a la escuela. Ah, ya te abrió Estrella. Ok. Lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, si les abre una interfaz, no sé por qué a mí no me abre, pero bueno, lo checamos la siguiente clase. Vamos a ver primero la teoría, ¿sale? Entonces, tomo un camión y otro camión. O sea, yo tengo que tomar estos dos camiones sí o sí para llegar a la escuela. Se cumple. ¿Cómo yo paso esto con el AND? Tomar camión 1 AND camión 2 para llegar a la escuela. Esta es una pequeña sintaxis. ¿De acuerdo? Se cumple esta y se cumple esta. Sin una de las dos yo no llego a la escuela. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con OR? Yo tomo un camión o camino para llegar a la escuela. ¿Están de acuerdo? Muchos de ustedes, por ejemplo, prefieren caminar de San Marcos hasta llegar a la escuela que tomar el camión. ¿Qué pasa aquí? Que ya sea una o la otra, yo aún así llego a la escuela. No necesito tomar camión y caminar. Yo tomo un camión o camino para llegar a la escuela. Tengo dos opciones. Cualquiera de las dos se puede cumplir. No necesito que las dos se cumplan. Con una es suficiente, ya sea que camine o tome un camión o la combi, como ustedes lo ven. ¿Dudas con estas operaciones? ¿Cómo queda aquí la sería camión o caminar y llego a la escuela? ¿Sale? Esos son los operadores lógicos. ¿De acuerdo? Me ayudan a saber si necesito varias condiciones que cumplirse o con alguna de ellas para hacer determinado proceso, por decirlo de una. Pero en palabras castellanas, así es como funciona el AND y el OR. Cuando uso AND es porque todo lo que yo ponga en un AND, no solo son dos, pueden ser 3, 5, 6, los ANDs que yo quiera, todas esas condiciones se tienen que cumplir a fuerzas para obtener lo que quiero. Al contrario de OR, si yo tengo 5, 6, 7, con que una de ellas esté bien, ya pasó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona eso en los queries? Bien. Vamos a hacer la consulta. Mostrar la materia que tenga 5 créditos y la que tenga 6. ¿De acuerdo? Entonces select, aquí me pide la materia, el nombre de la materia, from la tabla materia, where créditos sea igual a 5 y créditos igual a 6. De hecho, hasta el mismo enunciado me puede ayudar a saber qué operador necesito. ¿Está? Tiene que ser 5 y 6 para que use, para que me muestre los nombres.
Las dos se tienen que cumplir. Debe de haber una materia de 5 y una materia de 6 para que me muestre el nombre. Entonces vamos a probar esto. Ay, ya no me acuerdo cómo le puse. Materia. Entonces vean, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no hay materias que cumplan estas dos condiciones. Vamos a comprobarlo. Bueno, de hecho no tengo nada. Ay, no le había insertado datos. Pruébenlo en sus consolas, por favor. Ok. Entonces, ¿dudas o preguntas del AND? La voy a volver a ejecutar. ¿Por qué no me arroja nada? Como pueden ver, sí, hay una materia que es de 6, pero no hay ninguna materia que sea 5. Y como yo usé el AND, tienen que cumplirse las dos condiciones, que tenga 5 y que tenga 6. De lo contrario, me va a salir que no hay nada, porque no cumple. ¿Qué pasa si yo hago la otra operación, por ejemplo? Mostrar la materia, ya sea que tenga 5 créditos o que tenga 6. Entonces, me pide la materia, where que tenga 5 créditos igual a 5, o que tenga 6. Y ahora sí, vamos a ver qué sale. Así me sale español porque tiene 6.
Entonces, vean, ya sea que se tenga 5 o 6, cualquiera me la va a mandar. A diferencia del AND, no me mandó nada porque no se cumplieron las dos. Aquí con una que sea verdadera, es decir, en este caso créditos de 6, sí existe uno de 6, entonces lo manda. Esa es la diferencia con el AND y el OR. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguros. Los demás. Seguro, seguro, chicos. Muy bien. Bien, ahora yo puedo tener una mezcla de todo esto. Por ejemplo, mostrar el nombre del alumno. Si los pusimos a los alumnos 1001 o 101. 101 y del alumno 103 que tenga, déjenme la pienso, voy a checar cómo están los datos. Y que tengan el profesor 3 o el profesor 4. ¿Perdón? Entonces, ¿cómo queda esto? Select, me pide el nombre del alumno, from alumno, where, que me dice que sea el alumno 101 y el 103. Y el alumno 103. Y que tengan profesor ID igual a 3 o profesor ID igual a 4. ¿Dudas con esta consulta?
Entonces, en su caso, a mí no me va a salir por nada porque no tengo datos en alumno, pero ustedes vean que les sale. Me ponen en el chat qué les dio de resultado. Ok. Los demás, si les quedó, les salió algún resultado. Digo, esto va a variar. Ok. Va a variar porque ustedes, cada uno puso resultados en profesor diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre pues les va a salir diferente. Pero, ¿a qué voy con este ejemplo? Que yo puedo tener muchas combinaciones de AND y OR. Vean, aquí tengo dos ANDs y un OR. Entonces, dependiendo de mi enunciado, yo voy a tener los distintos operadores para que me arroje lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo que identificar? En muchos enunciados sí viene así como y, o, entonces ya es claro qué operador va. Pero en algunos otros dirá que muestre el alumno 101 junto con el alumno 103. O sea, eso quiere decir que a fuerzas tiene que salir, entonces es y. Son esas palabritas que tenemos que identificar. ¿Cómo las identifico? Y cuando quiero que se cumpla y o cuando son opcionales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Okay. Los demás. Seguros que no hay dudas. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver los operadores de comparación. Entonces, aquí debemos de tener presentes estas cositas que les voy a poner acá. Entonces, yo puedo usar, bueno, vamos a recordar cuáles son los de comparación.
puse por acá, is not null, between, like, in y not like. ¿Ok? Entonces, dentro de estos operadores hay una clasificación de acuerdo al tipo de dato. Por eso lo recordamos. Entonces, ¿qué operadores puedo usar con todo tipo de dato? Yo puedo usar is null, is not null, int y not in. ¿Vale? Estos 4 funcionan con cualquier tipo de dato, con una fecha, con un char o con un número. Para los operadores de comparación que funcionan con número y fecha, o tiempo, como le pusimos, son between y no between. En algunos casos, también between y no between funcionan con char. Vamos a ver más adelante. Y los de carácter, sí o sí, solo funcionan con el like y not like. Y aquí le vamos a dejar el between entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque no está como establecido que el between es para caracteres, pero funciona. Y eso es lo que nos importa, que funcione. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces es una pequeña clasificación de acuerdo al tipo de datos. Para que no me vayan a utilizar un like con números o fechas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el operador. Is no. Chicos, falta un minuto para que se acabe esta sesión, entonces ya saben, solo vuélvanle a dar al mismo link cuando termine. ¿Qué hace este operador? Hace búsquedas de ausencia de valor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo coloco algún atributo al crear la base de datos como null, quiere decir que ese atributo no va a tener información. No quiere decir que tenga un 0 o que... No, quiere decir que no tiene nada, no hay información. Entonces yo lo puedo utilizar al buscar, por ejemplo, mostrar los alumnos que no tengan apellido materno. Si se acordarán, en la base, en el diagrama, el apellido materno está como null. Entonces, select el nombre de los alumnos, where, que me dice apellido, no tengan apellido materno. Entonces, ¿cómo le pusimos el apellido materno? App materno. Gracias. Is null. ¿Qué quiere decir con is null? Que está vacío, que no tiene información. Is null, nulo, no hay nada. ¿De acuerdo? Entonces, pruébenla en sus consolas y me muestran, bueno, me mandan el mensajito que les salió.